para allá, ¿verdad? Ok. Aquí le estoy diciendo yo a Nairobi que nos tenemos que portar bien. En portaditas. Sí, aquí sí. Tenemos dos juezas delante y los jueces están revestidos de una autoridad que los asocia con la palabra de Dios. Porque son los encargados de juzgar nuestros casos y nuestras situaciones, defendiendo nuestros derechos, pero siendo justos. El primero de los jueces, el más conocido en la Biblia, Salomón, sentó un precedente y una vara muy alta para todos los demás. Y hemos tenido jueces maravillosos que han hecho historia a lo largo de los años en nuestro país y fuera de nuestro país. Y para nosotros es motivo de muchísimo orgullo conocer a dos juezas. Una de ellas ya fue entrevistada por Nairobi hace un tiempo aquí en Esta Noche María Cela, yo no estuve presente, y la otra que han venido ambas para el Congreso Mundial de Juristas, son dominicanas, están nombradas en los Estados Unidos y las dos fueron primeras en algo. Vamos a presentarlas. Lourdes Ventura, jueza asociada de la División de Apelaciones para el Segundo Departamento de la Corte Suprema en Nueva York, desde hace ya casi 6 años, la primera dominicana nacida en territorio norteamericano en ser nombrada en la Suprema. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Gracias. Lourdes. Y Fiordalisa Rodríguez, que ya ustedes la conocieron, los que pudieron ver esa entrevista, jueza del Tribunal de Familia del Condado del Bronx, fue la primera designada por un alcalde que tuvo que pasar no sé cuántas entrevistas, los sedazos eran uno y otro y otro y otro y otro, o sea que son dos tremendas abogadas y juezas. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Qué honor. Muchas gracias. Por la invitación, el honor es de nosotras. Sí, Yo muchas quisiera gracias. saber los condados, porque hablábamos, ¿dónde está la corte particular donde ejerces, Fiordalisa? Y yo le dije, me van a permitir que las tutee, porque son más jóvenes que yo las dos. Y Lourdes, ¿dónde están en particular y qué condados, o sea, a qué público ustedes tienen acceso? ¿Qué tipo, desde dónde? Mi corte está ubicada en el condado de Brooklyn, pero escuchamos casos, porque es la Corte de Apelación de la Corte Suprema, entonces escuchamos casos penales, también civil y también de corte de familia. Wow. Y aunque estamos ubicados físicamente en Brooklyn, ahí escuchamos las audiencias, escuchamos apelaciones de 10 condados en el estado de Nueva York. Y eso es mitad de la población que cubre. Es una corte bien ocupada. Todo tipo de casos, o sea, penales, de familia y civiles. Sí. Wow, me imagino lo que has tenido que juzgar, ya hablaremos de eso. Sí. Y en el caso tuyo, Fiordalisa. En el caso mío son de las personas que viven en el Bronx, pero también si hay algunas que son víctimas de violencia doméstica y están en un shelter, ¿cómo se dice? En una casa de Casa acogida. de acogida, pues entonces puede vivir donde quiera, pero si la mayoría de la información está en el condado del Bronx, ahí es que entonces pueden montar el cargo. Y son 1.4 millones de personas que viven en el Bronx. El calendario de nosotros está un poco bien ocupado. Wow. Abrirse paso en el sistema de justicia de cualquier país no es fácil, no importa el país. Pero en Estados Unidos hacia afuera nos parece muy complejo, aún más. Sí. Los retos para ustedes, como latinas, como dominicanas, aunque sé que Lourdes nació allá, pero es dominicana, ¿había un rango más de dificultad mayor para ustedes en algún punto? ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron en el camino para llegar a donde están? Yo diría que para mí, aunque yo soy nacida y criada allá en Nueva York, mis padres son dominicanos. Ellos llegaron de aquí, mi mamá de Nagua en el año 1967, mi papá de Bonao de 1969. Allá se conocieron. Eran inmigrantes. Yo fui la primera que nació de ese matrimonio y yo era la intérprete. Ellos me llevaban. Mi primer lenguaje fue español y como puede ver, me defiendo. Bastante bien, las dos, muy bien. Y eso fue el resultado de ayudar en mi hogar a mis padres y ir a citas, a cualquier sitio donde teníamos que traducir o de intérprete. Yo ayudaba a los vecinos, a cualquiera tocaban la puerta del apartamento, necesitamos a Lourdes, préstala. Y así es que empezó, ¿qué diría?
el querer de ayudar al otro, al prójimo. Como Sí. mi mamá siempre me dice que hay que ayudar al prójimo. Y así fue que empezó a querer estar en el espacio público y ayudando a la gente. ¿Pero algún reto distinto por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser latina? Quizás algún tipo de discriminación en algún momento de ese trayecto hasta llegar. Sí, definitivamente. Cuando yo empecé como abogada, me acuerdo que yo estaba en el salón, en la aula de la corte, y yo era fiscal cuando empecé mi carrera. Y vino un señor que era mayor de edad, blanco, y me dice, mira muchachita, ¿me puede buscar la fiscal? Y yo dije, mira, yo soy la fiscal, conmigo que tiene que liderar. Pero en ese entonces no habían muchos fiscales hispanos en el condado de Queens. So, era diferente. Me han confundido antes con ser secretaria o la persona que toma las notas en la corte, la reportera de la corte, la intérprete. Por ser hispana. Por ser hispana. Claro. Por ser... So, hay diferentes espacios y diferentes sitios que sí he enfrentado eso, y eso me ha causado ser activa también en la comunidad legal en diferentes espacios, como el Colegio de Mujeres Abogadas de Queens. Fui la primera hispana presidenta de esa organización y tenía 81 años de creación cuando yo fui la primera hispana. Entonces uno tiene que asociarse y ser comunidad con todos. Ustedes han abierto caminos, han marcado hitos para la comunidad hispana en ese sentido. En el caso tuyo, Fiordalisa, en ese trayecto. Yo diría que cuando fui árbitro en la Corte de Familia en Manhattan, una de mis primeras audiencias fue en el cual un abogado judío me preguntó a mí, así en la sala a la abierta, referí, ¿y por qué yo tengo que dar mi consentimiento para que usted oiga mi caso? Porque allá los árbitros tienen el mismo poder que los jueces, pero las partes tienen que dar su consentimiento para uno poder tener arbitraje, para uno poder tener el caso. Entonces, ya cuando las personas dan su consentimiento, las órdenes que uno otorga la pueden apelar a la corte de apelación. No hay otro intermedio ni las personas tienen que ir a ver a un juez. Entonces, ese abogado me dice a mí por qué yo debería de dar mi consentimiento. Y tú sabes, yo por dentro dije, si yo fuera un hombre, si fuera de otra nacionalidad, ese hombre tuviera me hubiese dicho eso. Me hubiera hecho esa pregunta así en el lleno, y yo le dije a él, yo me paré así, bien firme, y dije, mire señor, yo he estado en ese lado de la mesa, en ese lado, yo he representado a una agencia, he representado a padres y he representado a niños. Y además, y yo no tengo que darle ninguna explicación a usted, pero el sistema jurídico ya ha determinado que yo estoy calificada. ¿Usted tiene alguna otra pregunta? Bien, caramba. ¿Qué más iba a preguntar? Y me dice, lo cayó. Está bien, árbitro, yo voy a dar mi consentimiento. Y esa fue la primera y única vez que me hizo esa pregunta, pero después venía a mi sala, ¿tiene algún caso? Digo yo, sí, está bien, no hay problema. ¿Muchos dominicanos? ¿Muchas situaciones con nuestra comunidad? ¿O cuáles son las comunidades que con más frecuencia hay dentro de las clasificaciones en el caso de penal, de civil, familia, ustedes tienen que juzgar? Yo diría que más del 80% de los casos que yo manejo son de minoridades, de hispanos. De minorías. De minorías. Hispanos y afroamericanos. Sí. Y en términos de los hispanos, yo diría que también hay un porcentaje que son dominicanos. Yo diría que 50%. Y es bien cómico porque a veces ellas me miran a mí y me empiezan a decir, magistrado, usted me entiende, ¿verdad? ¿Verdad? Porque pero usted no puede hablar en inglés, en español. No puedo hablar en español en las actas y me empiezan a explicar, no, que yo fui por aquí, que yo tengo que ir para Santo Domingo y necesito un permiso, que lo otro, que lo necesito este permiso, una orden de custodia para sacarle el pasaporte,
Entonces me empiezan a explicar. Yo le digo, señor, espérese, deje que el traductor me diga, porque la otra persona tiene que entender lo que está pasando también. Claro. No solamente yo. Exacto. Pero es cómico, pero también me da mucho orgullo cuando veo que las personas están tratando de explicarme, que yo ven que yo tengo la comprensión Claro. de la situación que está pasando. Claro. Ustedes, además de compartir el éxito, desde mi punto de vista, ¿verdad?, de lo que han logrado hasta ahora por la batalla que han dado, también comparten parte de la historia similar. Sí. Ambas fueron traductoras en su niñez, del español al inglés y viceversa. Y también ese rostro con el que se identifica el hispano cuando entra, aunque no hablen español, la ven y dicen, son latinas y se sienten quizás más en confianza. ¿Cómo es la comunidad jurídica en Estados Unidos? ¿Son ustedes un grupo unido? ¿Y cuáles son las causas? Porque además hacen trabajo comunitario de manera independiente. ¿Cuáles son las causas que ustedes eligen y cómo las eligen? Es una gran pregunta, porque ahora mismo yo estoy desempeñando el papel de presidenta del Colegio de Juristas Latinos para el Estado de Nueva York. Entonces, en el estado tenemos tal vez 1,400 jueces y de esos 1,400 tenemos tal vez 100 jueces latinos, hispanos. Y de esos 100 yo diría que tal vez tenemos del promedio de 25 a 30 jueces dominicanos. Y entonces de esos dominicanos, habemos solamente 4 que estamos en la división de la apelación para el estado de Nueva York. Y es un número poco, pero sí trabajamos juntos, todos profesionalmente, nos llevamos bien, gracias a Dios, y nos ayudamos en lo que podemos. Somos mentores, como otros jueces hispanos, dominicanos o de otra raza también. Me han ayudado a ser la jueza que soy hoy. Y esa pregunta que yo le hacía a Fior, de la comunidad dominicana, en los casos tuyos que van desde lo penal hasta lo familiar, es frecuente que sean casos, por ejemplo, de nuestra comunidad y cómo cuando reconocen que eres dominicana, sí, has vivido situaciones similares a las de Fiordalisa. Es diferente porque con la Corte de la Apelación yo no estoy viendo el individuo, estoy viendo el abogado que está apelando. Entonces no tengo esa oportunidad. Pero como salí electa de Queens, el condado de Queens tiene la población más diversa, tal vez en el mundo, en el país, diría. Bien diversa. Teníamos de todas razas, todas culturas, era bien diferente. ¿Alguna cosa juzgada que les haya quitado el sueño y que después se hayan sentido? Yo siempre he querido hacerle esa pregunta a un juez. Después se hayan sentido, wow, me equivoqué. No, para mí no. ¿Nunca? Sí. No. Yo diría no. Yo yo ejercí derecho por 20 años antes de ser jueza. Y cuando me hice jueza, dije, sé que tengo una gran responsabilidad, también como cuando era abogada. Claro. Pero yo siempre trato de prepararme, de estar bien preparada para mis casos, leer todo sobre todos los lados para ver si hago una buena decisión. Pero como yo le digo a nuevos jueces también, le digo, tú tienes que poder dormir en la noche. La decisión tuya, tú tienes que poder dormir. Y si viene un reportero o alguien y te hace una pregunta, aunque no tratamos de no hablar con un reportero, poder decir, yo hice la decisión correcta basado en toda la información que yo tenía. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Y decirles aquí delante de toda su comunidad allá en los Estados Unidos que nos está viendo y en este país del que ustedes se sienten orgullosas y que son parte, una por sus padres y por sus raíces que están ahí, otra porque además nació aquí, o sea que tiene todavía más contacto con nuestro país, que estamos muy orgullosos de ustedes y de los logros y de cómo nos representan en esa comunidad. Una pregunta que se me quedó, pero el tema de los migrantes y la detención por un juez federal de las órdenes de deportación, ¿a ustedes les parece que era algo que tenía que pasar y que se va a respetar?
Yo diría que yo no puedo opinar como Ya, jueza. me lo imaginé, me lo imaginé. Los jueces tienen muchas éticas. Me lo imaginé, eso es lo difícil de entrevistar jueces. Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso. Hacemos una pausa. Regresamos, señores. Diana está sin marido porque el hombre está aquí. Marel Alemán y Pavel Núñez. Dentro de un momentito, una nueva canción, ambos, bellísima. Ya la escucharemos con todos ustedes. Ya volvemos.